Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. El pasado viernes 6 de junio tuvimos la oportunidad de asistir a un foro para conmemorar el 25 aniversario de este espacio informativo, Presencia Universitaria. Un cuarto de siglo dedicándose a la noble tarea de informar a la sociedad, al pueblo de Querétaro, sobre los principales acontecimientos que hay no solamente en nuestra entidad, sino también en el plano nacional e internacional. Esto se celebró en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro el día 6 de junio, justo cuando se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Fuimos invitados a un foro para analizar el accionar de los medios de comunicación locales. Fue el tema principal en torno, por supuesto, a la libertad de expresión. Y a este espacio de análisis y debate asistieron Claudia Ivonne Hernández, Luis Gabriel Osejo, Víctor López Jaramillo, Sergio Rivera Magos y un servidor, José Luis Álvarez Hidalgo. Fuimos moderados por Cecilia, quien labora como jefa de información de Presencia Universitaria. Y bueno, en este espacio de análisis tuve la oportunidad de comentar pues lo que serían las máximas deontológicas que propone Ernesto Villanueva, alguien que se ha dedicado a la deontología informativa de manera muy puntual, muy profesional, y es todo un experto en el tema. Y él propone justamente que los medios de comunicación deben cumplir estos 4 preceptos de la deontología informativa. En primer lugar, pues lo que nos convocó sería el ejercicio de la libertad de expresión, cómo la ejercen los medios de comunicación en Querétaro, en México, en el mundo entero. Todo un tema, por supuesto. El segundo precepto es el derecho a la información. Tenemos garantizado ese derecho como audiencias de medios de comunicación. ¿Cuál es el valor de la información que recibimos de los medios hoy en día? En fin, ese precepto fundamental, el derecho a la información, pues todo un tema de debate. En tercer lugar, la responsabilidad social. Los medios masivos de comunicación cumplen con esa gran responsabilidad de ser responsables ante sus audiencias de la información que proveen, del ejercicio de análisis, de las opiniones de comentaristas, analistas, la comentocracia en pleno, en fin, la responsabilidad social. Y finalmente, algo pues que no puede dejarse pasar, ni mucho menos, y que ha sido pues violentada al máximo en muchos ejercicios periodísticos a nivel local y en nuestro país, y que es la ética y la moral periodística. ¿Tenemos ética en nuestro ejercicio profesional informativo o es la gran ausente en este análisis? En fin, se generó un debate muy interesante, sí, sobre todo atendiendo a estos principios deontológicos que pueden ser debatidos, pueden ponerse digamos, en la mesa de discusión, pero como yo señalaba, son inalienables, son permanentes y tenemos que tenerlos en mente para cumplir a cabalidad con el ejercicio profesional periodístico que nos caracteriza. Por allí Luis Gabriel Osejo metió el tema polémico de que un medio de comunicación
tiene que ser autosuficiente económicamente, debe darse atención, lo que se brinda es atención, ¿sí? Y que la obtención de la ganancia económica es fundamental para que un medio pueda persistir y pueda realizar pues su tarea informativa a cabalidad. El tema del dinero, por supuesto que fue tema debatible, no es el único fin que se pretende, por supuesto, que bienvenidas las ganancias y la bonanza económica en el ejercicio periodístico, pero ¿a costa de qué? Sí, ese fue el tema central donde yo insistí. También lo de las nuevas plataformas tecnológicas que hay para la tarea informativa, el ejercicio de la prensa digital, sí, ya el viejo periodismo ha quedado rebasado, desafortunadamente, para algunos, pues los medios impresos están en declive y hay pocos puestos de periódicos por ahí en la entidad, y sin embargo, no es solamente la evolución que han tenido en cuanto a sus formas expresivas, que por supuesto hay que subirnos al barco, hay que abrazar las nuevas tecnologías como un instrumento, una herramienta fundamental para llegar a la población, sí, que tenga acceso a Internet, por supuesto. Otra grave carencia es que no toda la población del país o de Querétaro, pues tiene acceso a Internet para incursionar en las redes sociales, en el periodismo digital. Podemos estar a la vanguardia en materia tecnológica, como lo señalaba en ese foro, pero la crisis de contenidos es lo más importante. ¿Sí? ¿Qué información estamos llevando al público? ¿Sí? Estamos operando bajo criterios de verdad, de responsabilidad social, de ética periodística, de libertad de expresión, garantizamos el derecho a la información. ¿De qué clase de información estamos hablando? Todo eso que comentamos en el foro, pues tiene verificativo en la realidad. Tan solo repasemos el pasado proceso de renovación del Poder Judicial, la elección del 1 de junio, y ahí daremos cuenta de la falta así grave, gravísima, de estos preceptos de la deontología informativa. Sí, no se cumplió ni siquiera con el derecho a la información. Medios de comunicación corporativos, aliados de la derecha en este país, trataron de boicotear el proceso de elección para renovar el Poder Judicial, hicieron un llamado unánime a no votar, lo calificaron de farsa, de simulacro, en fin, trataron de enlodar y de ensuciar a como dé lugar el pasado proceso de la elección del 1 de junio, siendo un hecho inédito, histórico para el país, y lo menospreciaron, lo socavaron y trataron pues de dinamitarlo a como diese lugar con una campaña de linchamiento mediático sin precedentes en el país. Y aún así, pues la gente salió a votar, los 13 millones de votantes ahí estuvieron, pero el ejercicio poco ético de la comentocracia en México, tratando pues de acabar con el proceso de reforma judicial, pues ha sido inútil, pero sí muy desgastante. Así lo señalan diversos analistas, entre ellos Bernardo Barranco, quien escribe un artículo muy interesante el pasado miércoles 4 de junio en el periódico La Jornada, titulado La desigual cobertura mediática de la elección judicial. Así que hay muchos señalamientos en ese sentido. Él nos pregunta en su artículo por qué la televisión y la radio desdeñaron esta elección, o de antemano querían desdeñar y silenciar un proceso de votación inexplorado. Muchos medios, hay que señalarlo, se alinearon e hicieron eco de los reproches y advertencias de la oposición contra el proceso. Sí, cuántos intereses económicos y de poder están en juego. Dicho de otro modo, los medios coadyuvaron a la polarización contra la reforma y la elección judicial. Contribuyeron con su silencio y o
estridencias para sembrar estremecimiento entre la población. Eso es justamente lo que tenemos que analizar en materia periodística. ¿Qué papel están cumpliendo los medios de comunicación en procesos tan relevantes para la nación como la reforma judicial en juego? Así que pues, seguirán estos temas allí en la mesa de discusión, en el análisis, en el debate y pues finalmente felicitar a Presencia Universitaria por estos 25 años de labor informativa. Enhorabuena. Y ya para concluir, pues sigue el genocidio de Israel en contra del pueblo palestino. Ahora hay palestinos hambrientos que temen ser asesinados cuando van en búsqueda del alimento. Al menos 75 personas palestinos perdieron la vida, fueron asesinados el pasado fin de semana en Gaza. 16 de las víctimas murieron en un ataque en el barrio de Sabra, 12 personas asesinadas en un bombardeo contra tiendas de campaña en Yan Yunis. En fin, 8 más fueron asesinados en un tiroteo cuando iban en busca de alimentos a un punto de distribución de ayuda en Rafah. En fin, esto no para, el baño de sangre en la franja de Gaza por parte del gobierno asesino de Israel en contra del pueblo palestino continúa y hay que detenerlo ya a como dé lugar. Basta ya del genocidio de Israel contra el pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.